En esta segunda parte del viaje del Papa a Bahrein, veremos una vez más cómo el ecumenismo ha sido el centro absoluto de lo que ha ido a hacer allí. Vais a ver qué declaraciones. Algunas suenan preciosas, pero por otro lado, vamos a ver algo que están esperando y que desde luego más temprano que tarde va a llegar a acontecer. Y será antes del regreso de Cristo, por supuesto. Estad atentos a cómo hablan sobre Pentecostés. Bien, pues después de ver esta escena en lo que se basará prácticamente todo el tema de hoy, era de ese día en el que sobre todo el Papa estuvo con el gran imán de Al-Azhar. No solo veremos del día 4, veremos también noticias del día 5 que tienen que ver con ese viaje del Papa a Bahrein. Dejamos esta escena tan fraterna y amorosa y entramos en esto. En el mundo se juega con misiles, no a la blasfemia de la guerra. Y mirad qué discurso dio el Papa. En el Palacio Real de Shakir, en Aguali, Francisco concluyó el foro de diálogo con los líderes de las distintas confesiones. Sí, aquí acabó. Hizo un llamamiento a la acción conjunta para reparar las divisiones. Y vamos a ver qué es lo que llegó a decir. Fuego, misiles, bombas, armas, llanto, muerte, cenizas, odio. Tras dos tremendas guerras mundiales y una guerra fría que durante décadas mantuvo al mundo en vilo, y mientras se libran conflictos desastrosos en todas partes, el mundo se encuentra de nuevo al borde de un frágil equilibrio. Las religiones deben entonces actuar, unirse, reunirse en nombre de ese Dios cuyo nombre es paz, y condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre, así como dejar de apoyar a los movimientos terroristas mediante el suministro de dinero, armas, cobertura mediática. Desde la Plaza Alfida del Palacio Real de Shakir, en Aguali, Bahrein, la voz del Papa se eleva a los cielos al lanzar un nuevo y sentido llamamiento por el fin de la guerra en Ucrania y por unas negociaciones de paz serias. En el Jardín de la Humanidad, en lugar de cuidar el conjunto, se juega con el fuego, con misiles y bombas, con armas que causan llanto y muerte, cubriendo la casa común de cenizas y odio. Por tanto, evidentemente se muestra como el pacificador. Pero mirad ahora, autoridades religiosas de todo el mundo. Francisco pronunció su solemne llamamiento al concluir el foro de Bahrein para el diálogo. Oriente y Occidente por la convivencia humana, este era el título. El evento de diálogo patrocinado por el rey Hamad bin Isa al-Khalifa, principal motivo de la visita del pontífice a estas tierras. El Papa, en su segundo día en Bahrein, llegó al palacio en un Fiat 500 blanco, el papamóvil que le toca ahora, entre toques de trompeta y escoltado por soldados de caballería con uniforme rojo. Roja es también la alfombra que trazó el recorrido hasta el escenario, al que Francisco llegó en silla de ruedas, mientras los helicópteros ondean las banderas del Reino de Bahrein y de la Ciudad del Vaticano. Todo un despliegue, ya veis. Pero antes, de pie junto al rey, hizo el gesto simbólico de regar una planta. Sí, todo tiene su simbología, normal. Junto al Papa estaban las autoridades religiosas y civiles de todo el mundo. Estaba presente el querido hermano Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, con quien se reunió por sexta vez en privado inmediatamente después del foro. También estaba presente el otro querido hermano, Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, unido a Jorge Mario Bergoglio por una sólida relación de estima y amistad. El foro se inauguró ayer con una serie de discursos, todos ellos destinados a reafirmar la voluntad común y la necesidad dictada por las urgencias del presente de tender puentes de diálogo entre los líderes de las religiones, las culturas y los medios de comunicación. Hoy le tocó el turno al obispo de Roma, quien en un discurso largo y con mucho cuerpo abogó por soluciones pacíficas a una crisis global en cuya raíz hay una paradoja. Mientras la mayoría de la población mundial se encuentra unida por las mismas dificultades, asolada por graves crisis alimentarias, ecológicas y pandémicas, así como por una injusticia planetaria cada vez más escandalosa,
unos pocos poderosos se concentran en una lucha decidida por intereses partidistas, exhumando lenguajes obsoletos, redibujando zonas de influencia y bloques contrapuestos. Qué interesante, ¿eh? Crisis alimentarias, ecológicas, pandémicas, que todo podía estar evitado de sobras si hubiesen querido y no quieren. Sí, unos grupos, dice aquí, sí, pero también están ellos por en medio, ¿eh? Y después, eso sí, claro, hay ahora intereses partidistas. ¿A qué se hace referencia? Pues a todo lo que está pasando como conflictos bélicos también, no solo económicos. Y ellos que participan de esto, pero aquí, como siempre, no lo dice. Pero queda muy bien. Son precisamente las divisiones las que hieren al mundo de hoy. Vivimos en tiempos en que la humanidad, conectada como nunca antes, está mucho más dividida que unida, reflexionó el Papa, e invocó la unidad inspirándose en la etimología de su país anfitrión, Bahrein, dos mares. Como las aguas del mar, los líderes religiosos y civiles están llamados a unir tierras y pueblos. Pero siempre los dos mares se refieren a las aguas dulces de los manantiales submarinos y a las aguas salinas del Golfo. Así es exactamente el mundo actual. Por un lado, el mar tranquilo y apacible de la convivencia común. Por otro, el mar amargo de la indiferencia, asolado por los enfrentamientos y agitado por los vientos de la guerra, con sus olas destructivas cada vez más tumultuosas, que amenazan con engullir a todos. Y por desgracia, Oriente y Occidente se parecen cada vez más a dos mares opuestos. Qué interesante, ¿eh? Porque nos viene a decir que, en definitiva, esto va de mal en peor, vientos de guerra que amenaza para abarcarlo todo, todo el mundo, y que Oriente y Occidente están totalmente opuestos. ¿Y cómo está trabajando él? Pues uniendo a nivel religioso a los que se dejan para entrar en ecumenismo, para arreglar el mundo. Sí, es un plan perfecto, porque se genera el estropicio y se está dando una solución por el otro lado. Pero eso sí, ya nos va advirtiendo de que el castañazo va a ser brutal por todos lados. Nosotros, en cambio, dijo Francisco a los participantes en el foro, estamos aquí juntos porque pretendemos navegar por el mismo mar, eligiendo la ruta del encuentro y no la del enfrentamiento. Estas son las amargas consecuencias si se siguen acentuando las oposiciones sin redescubrir el entendimiento, si se persiste en la imposición decidida de los propios modelos y visiones despóticas, imperialistas, nacionalistas y populistas, si no se interesa por la cultura del otro, si no se escucha el grito de la gente común y la voz de los pobres, si no se deja de distinguir de forma maniquea quién es bueno y quién es malo. Qué palabras tan bellas, ¿eh? En un mundo globalizado solo se avanza remando juntos, mientras que navegando solos se va a la deriva, insistió el pontífice. Esto ya lo dijo con el tema de la pandemia, ¿eh? Instó a ver el documento sobre la fraternidad humana firmado en 2019 en Abu Dhabi. Estamos aquí, creyentes en Dios y en nuestros hermanos, para rechazar el pensamiento aislante, esa forma de ver la realidad que ignora el mar único de la humanidad para centrarse solo en sus propias corrientes. Otra metáfora para indicar objetivos concretos. La primera es que las disputas entre Oriente y Occidente se recompongan para el bien de todos, sin distraer la atención de otra brecha que crece constante y dramáticamente, la que existe entre el norte y el sur del mundo. Por tanto, ya veis, el mundo totalmente partido. La aparición de conflictos no debe hacernos perder de vista las tragedias latentes de la humanidad, como la catástrofe de la desigualdad, por la que la mayoría de los habitantes de la Tierra experimentan una injusticia sin precedentes, la vergonzosa plaga del hambre y la desventura del cambio climático, signo de la falta de cuidado de la casa común. Los líderes de las distintas confesiones tienen un triple reto. En primer lugar, la oración, fundamental para purificarnos del egoísmo, la cerrazón, la autorreferencialidad, la falsedad y la injusticia, dijo el Papa. Quien reza recibe la paz en su corazón y no puede sino convertirse en su testigo y mensajero, e invitar ante todo con el ejemplo a sus semejantes a no convertirse en rehenes de un paganismo que reduce al ser humano a lo que vende, compra o con lo que se divierte, sino a redescubrir la infinita dignidad que cada uno lleva.
Sí, no te puedes centrar en lo que tú mismo crees, ser tu autorreferencialidad, porque eso es egoísmo, es cerrazón, es falsedad y por tanto injusticia. Fijaos lo que está diciendo, que si no vas en sintonía con esa comunión que propone, pues eres un problema. Para ello, la libertad religiosa es indispensable. Una vez más, recordad los coloquios que hemos presentado sobre esto. Y aún nos queda el próximo de este sábado, si Dios quiere. Comprometámonos, instó el Papa, para que los lugares de culto sean protegidos y respetados, siempre y en todo lugar, y la oración sea alentada y nunca obstaculizada. Sin embargo, no basta con conceder permisos y reconocer la libertad de culto, subrayó, como hizo ayer en su discurso a las autoridades civiles. Hay que conseguir una verdadera libertad de religión. Sí, por el momento. Espera que no te unas al ecumenismo y verás dónde va a parar tu libertad de religión y de conciencia. El segundo reto es la educación. Donde hay falta de oportunidades educativas, aumenta el extremismo y se arraiga el fundamentalismo, advirtió el Papa. Si la ignorancia es el enemigo de la paz, la educación es el amigo del desarrollo. Siempre que sea una educación no rígida y monolítica, sino abierta a los desafíos y sensible a los cambios culturales. No basta con llamarse tolerante, es necesario hacer realmente espacio al otro, darle derechos y oportunidades, concluyó el pontífice. Desafíos dentro del desafío. Hay 3 urgencias educativas que el Papa señaló: el reconocimiento de la mujer en la educación, el trabajo y el ejercicio de los derechos sociales y políticos, la protección de los derechos fundamentales de los niños para que crezcan educados, asistidos, acompañados, no destinados a vivir en las garras del hambre y el remordimiento de la violencia, y la educación para la ciudadanía en el respeto y la legalidad. Qué bien suena todo. Hay que esforzarse por establecer el concepto de ciudadanía plena en nuestras sociedades y renunciar al uso discriminatorio del término minorías, que lleva consigo el germen del sentimiento de aislamiento e inferioridad. Pues ya veremos cuando todo avance y seamos minoría ante ellos, diciendo la verdad, denunciando todo, y a ver si las cosas funcionarán así, tal como lo plantea. El último de los 3 retos es el que se refiere a la acción, las fuerzas del hombre. Los religiosos rechazan el odio, la violencia, la discordia y todo lo que profana el nombre de Dios. Con fuerza dicen no a la blasfemia de la guerra y al uso de la violencia. No basta, insistió el pontífice, con decir que una religión es pacífica. Es necesario condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Tampoco basta con distanciarse de la intolerancia y el extremismo, es necesario actuar en sentido contrario. Es necesario dejar de apoyar a los movimientos terroristas mediante el suministro de dinero, armas, planes o justificaciones, y también la cobertura mediática, y considerar todo ello como delitos internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. ¿Os suena paz y seguridad, no? Este terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, debe ser condenado. Bueno, y ya sabemos, y lo hemos visto a lo largo de tantos años, que a veces cierto terrorismo lo promueven, ya sabéis quiénes, ¿no? Pues qué curioso que nunca diga la verdad del trasfondo de las cosas, porque él siempre queda al margen, ¿eh? El hombre religioso, el hombre de paz, se opone también a la carrera por el rearme, al negocio de la guerra, al mercado de la muerte, subrayó el Papa Francisco. No apoya alianzas contra nadie, sino formas de encuentro con todos. Sin ceder al relativismo ni al sincretismo de ningún tipo, persigue un solo camino, el de la fraternidad, el del diálogo, el de la paz. La invitación del obispo de Roma es a forjar vínculos más fuertes, sin duplicidades y sin miedo. Sin duplicidades, hace gracia esto. Como hermanos, como hermanas. Y si diversos poderosos negocian entre sí por intereses, dinero y estrategias de poder, demostremos que otra forma de encuentro es posible. Posible y necesario, porque la fuerza, las armas y el dinero nunca teñirán el futuro de paz. Intereses de dinero y estrategias de poder. Y no se lo aplica, es curioso. Promovamos iniciativas concretas para que el camino de las grandes religiones sea cada vez más proactivo y constante, que haya conciencia de paz para el mundo. Y recordad que sí, habrá esa paz para el mundo en un cierto momento, y después todo saltará por los aires, porque esa paz falsa que montan,
como no está basada en estar unidos con la verdad, y ya sabéis, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo como consumación de todo esto, ahí no va a quedar títere con cabeza. Pero mirad qué más pasó. Papa Francisco reza por la paz ante Nuestra Señora de Arabia, patrona del Golfo Pérsico. Sí, es normal. Ya sabéis que la Virgen, para ellos, es un vínculo de unión tremendo entre el mundo del Islam y el mundo católico. Por eso te hicieron lo de Fátima, recordadlo, ¿eh? Ya hablamos de ello en su momento. Pues mírate esto. El Papa Francisco rezó por la paz ante Nuestra Señora de Arabia, patrona del Golfo Pérsico, este 4 de noviembre, junto a líderes cristianos reunidos en Bahrein. ¿Habría protestantes también allí? A su llegada a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, el Santo Padre fue recibido por el administrador apostólico del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Paul Hinder, y por el párroco. Inmediatamente después, el Papa realizó el tradicional rito de aspersión con agua bendita y se dirigió en silla de ruedas a la capilla dedicada a la patrona del Golfo Pérsico. En la capilla de la Virgen, en donde se conserva la estatua de Nuestra Señora de Arabia, 3 niños saludaron al Papa y entregaron flores a la estatua mariana. Y la estatua les dijo, pues muchas gracias, ¿no? Allí el Papa permaneció en silencio orante. Al ingresar a la catedral, el Papa Francisco saludó con afecto al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, besando la cruz del líder de la Iglesia ortodoxa, y él hizo lo mismo con el crucifijo del Santo Padre. Horas antes, el Papa se había reunido en privado con el patriarca Bartolomé. Ya veis qué símbolos de fraternidad, dándose besos el uno al otro, no a sí mismos, sino con los objetos que llevan colgando del cuello, en definitiva. El encuentro de oración comenzó cuando un prelado leyó en inglés el relato de Pentecostés del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y luego todos los presentes permanecieron en silencio para meditar las palabras del Nuevo Testamento. En su discurso, el Papa Francisco reflexionó sobre la unidad, que es fortalecida por la alabanza, y sobre el testimonio, que es robustecido por la caridad, y añadió que la unidad y el testimonio son coesenciales. No podemos dar verdadero testimonio del Dios del amor si no estamos unidos entre nosotros como Él quiere. Y no podemos estar unidos permaneciendo cada uno por su lado, sin abrirnos al testimonio, sin ampliar las fronteras de nuestros intereses y de nuestras comunidades, en nombre del Espíritu que abraza todas las lenguas y quiere llegar a cada uno. Él une y envía, reúne en comunión y manda en misión, advirtió el Santo Padre. ¿Ya veis cómo utilizan todo este tema para ecumenismo? Pues aún hay más, mirad. Por ello, el Papa invitó a los líderes de las confesiones cristianas presentes a orar por nuestro itinerario común y a invocar sobre nosotros su efusión, un renovado Pentecostés que nos dé miradas nuevas y pasos ágiles en nuestro camino de unidad y de paz. ¿Y tendrán su Pentecostés? ¿Tendrán un derramamiento, entre comillas, del espíritu diabólico directamente, quitando las comillas, porque no será el Espíritu Santo? Recordemos que cuando estén unidos también harán ese tipo de milagros, Sí, que no procederán de Dios, sino de su señor el diablo. Esto es profecía y eso se va a cumplir. Y ya están hablando de un renovado Pentecostés. Una vez más, el plagio de la verdad de lo que acontecerá con la lluvia tardía. ¿Para quién? Para el auténtico pueblo de Dios. Eso es lo que se está preparando. Al reflexionar en el relato de Pentecostés, el pontífice dijo que el pueblo cristiano está llamado a reunirse para que las maravillas de Dios se hagan realidad, y agregó estar aquí en Bahrein como pequeño rebaño de Cristo, disperso en diversos lugares y denominaciones, nos ayuda a percibir la necesidad de la unidad, de compartir la fe. En esta línea, el Santo Padre señaló la importancia de la alabanza a Dios que el Espíritu suscita en todos, porque la oración de alabanza no aísla, no encierra en uno mismo y en las propias necesidades, sino que nos introduce en el corazón del Padre y de esta manera nos conecta con todos nuestros hermanos y hermanas. Sí, de los de verdad debería ser, porque de los otros no. Pero bueno, el ecumenismo ya veis todo lo que utiliza. La oración de alabanza y adoración es la más elevada, gratuita e incondicional,
atrae la alegría del espíritu, purifica el corazón, restablece la armonía, recompone la unidad. Es el antídoto contra la tristeza, contra la tentación de dejarnos afectar por nuestra pobreza interior y la pobreza exterior de nuestros números, afirmó el Papa. Esto es muy básico que lo sepáis. Cuando se hacen los encuentros ecuménicos, están muy basados no solo en las charlas que da cada uno de los participantes de su grupo religioso, de su denominación, sino que está muy basado también en el canto, cantar todos juntos, porque eso los une. Mirad cómo se utiliza la música también para esto, ¿eh? Y ya sabéis que la música religiosa teóricamente es una oración cantada. Pues es lo que se está utilizando para afectar mentalmente el ecumenismo. Es una programación también. Además, el Papa Francisco recordó que los muchos mártires cristianos de diversas denominaciones, cuántos ha habido en los últimos años en Oriente Medio y en todo el mundo, que ahora forman un solo cielo repleto de estrellas, que indica el sendero a los que caminan por los desiertos de la historia. Tenemos la misma meta, todos estamos llamados a la plenitud de la comunión en Dios. Es lo que se llamaba, y que ahora ya hace días que no suena tanto, pero era la fraternidad. ¿En qué sentido? En la sangre, sí, el ecumenismo de la sangre, porque hay mártires en distintas denominaciones y en según qué lugares, y eso da igual, los une, porque no importa en lo que crean dentro de ese cristianismo, son mártires, por tanto ya veis que ya están en el cielo, y eso es lo que nos marca un camino, una unidad, el ecumenismo de la sangre. ¿Para qué iba a servir? ¿Por qué lo han permitido durante tanto tiempo? Pues para generar más ecumenismo. Porque a los que los matan, que no saben diferenciar un católico de un protestante o de cualquier otra situación o congregación, pues ya os podéis imaginar, esto une. Queridos amigos, preguntémonos a nosotros mismos cómo vamos haciendo este camino. Yo, pastor, ministro, fiel, ¿soy dócil a la acción del Espíritu? ¿Vivo el ecumenismo como una carga, como un compromiso adicional, como un deber institucional o como el anhelo urgente de Jesús de que lleguemos a ser uno, como una misión que brota del Evangelio?, cuestionó el Papa. Pero fijaos que en ningún momento dice basados en la verdad, para nada. En este sentido, el Santo Padre destacó la asistencia ofrecida a los hermanos y hermanas que llegan en una presencia cristiana que, en la humildad de cada día, da testimonio en los ambientes de trabajo, de comprensión y paciencia, de alegría y mansedumbre, de benevolencia y de espíritu de diálogo, en una palabra, de paz. Nuestro testimonio no es tanto un discurso que se realiza con palabras, sino que se muestra con hechos. La fe no es un privilegio que se ha de reclamar, sino un don que se debe compartir, concluyó el Papa Francisco. Al finalizar el encuentro ecuménico, se llevó a cabo un momento de oración por la paz, en la que algunos de los representantes de las diferentes confesiones cristianas leyeron invocaciones, encendieron velas desde el cirio pascual y las colocaron al centro de la catedral. Espero que no hubiese ningún protestante entre ellos, la verdad. Después recitaron la oración del Padre Nuestro en inglés y el Santo Padre, junto al patriarca Bartolomé, impartieron la bendición a todos los presentes. Por último, el Papa Francisco firmó el libro de honor mientras que se entonaba un canto con la oración de la paz de San Francisco. Es impresionante, ¿eh? San Francisco de Asís, cómo es unidad absoluta para todo, ¿eh? El mensaje que el Santo Padre escribió en esta ocasión fue: que Nuestra Señora de Arabia, tierna madre que cuida de todos sus hijos, acompañe y proteja a todos los que aquí la visitan e invocan. En sus manos pongo con confianza el camino de las comunidades cristianas del Golfo. Bien, como siempre hay un centro, y es, mira por dónde, no es el Señor, sino que es ¿quién? El papel que le dan a la Virgen María. Que pobrecita, cuando sepa todo lo que han hecho con ella, cómo han disimulado el culto babilónico a Semiramis con ella, poca gracia le va a hacer, desde luego. Y el día de la resurrección, y lo va a conocer, ya me diréis qué gracia le hará. Lo peor es que tanta gente se lo ha tragado durante siglos.
Eso es lo peor. Un nuevo abrazo entre Oriente y Occidente. ¿Y quién tenemos aquí? Pues a los dos, el Papa y el señor ya tan conocido de Al-Azhar. Fijaos que nos dice: en el nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. ¿Esto de dónde surge? Del documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Evidentemente esto tiene su peso, y lo va a tener, vaya que se lo va a tener. Mirad curiosamente dónde están reunidos. ¿Qué cuadro tienen allí? El del Papa Francisco. Un buen lugar para tener el cuadro, y estamos hablando de un lugar que es del mundo del Islam. El Santo Padre se encontró con el gran imán de Al-Azhar y el patriarca ecuménico de Constantinopla, dos gestos del pontífice en una etapa preciosa, como él mismo la definió, en el proceso de amistad con los jefes religiosos islámicos. Un camino fraterno que bajo la mirada del cielo quiere favorecer la paz en la tierra. Qué precioso suena, ¿eh? Pero la verdad, como siempre, importa un bledo. Claro que hay que estar en paz, si se puede, con todo el mundo, pero hay que dar el mensaje de verdad. De lo contrario, ¿de qué sirve? Una paz que siempre se aguantará por un hilo y no servirá absolutamente de nada, pero esa paz y ese ecumenismo sí que les servirá para abrazar al falso Mesías que vendrá y que los va a embaucar a todos. Qué triste, por haber desechado la verdad. Todos juntos, ecuménicamente, caerán en el gran engaño. Bueno, aquí los tenéis una vez más. Evidentemente, ¿qué hacen? Voy a leer subtítulos solo. El obsequio del Papa al gran imán. Y ahora esto, mirad bien aquí la foto. En la tierra del árbol de la vida, imagen que el sucesor de Pedro utilizó durante su primer discurso, Francisco se encuentra como sembrador de paz. La conversación con Bartolomé. El Papa también tuvo un coloquio poco antes de las 15:30 con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo. El encuentro se efectuó en un clima de fraternidad y afecto, de acuerdo con la oficina de prensa de la Santa Sede. Por tanto, también se juntó con este patriarca que va directamente por el ecumenismo. Aquí también veis a los dos, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, que estaban en el encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos. Interesante, ¿eh? Y entre ese Consejo Mundial de Ancianos musulmán hay el Papa. Oración y fraternidad para una humanidad herida y sin Dios. Y aquí nos dicen, su encuentro con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos, en la mezquita del Palacio Real en Bahrein, el Papa recordó que ante los escenarios trágicos que vive la humanidad, donde prevalecen las quimeras de la fuerza, del poder y del dinero, los líderes religiosos están llamados a recordar que Dios y el prójimo son lo primero y más importante, que solo la trascendencia y la fraternidad salvan. Qué precioso discurso. Y aquí los veis, llegada del Papa y del gran imán de Al-Azhar a la mezquita del Palacio Real de Bahrein para el encuentro con el Consejo Mundial de Ancianos, y el Papa todo el rato en silla de ruedas. Una creciente conciencia colectiva, os voy leyendo títulos o subtítulos, las intenciones y bendiciones. Aquí veis dónde estaban reunidos, a la intemperie, claro, allí de llover no es que sea precisamente muy habitual, y en un círculo enorme, hablando de ese tema, la paz, con el ecumenismo, claro. Dios es fuente de paz, llevarse la mano al corazón, una humanidad herida y alejada de Dios, las quimeras de la fuerza y el poder, las armas de la oración y la fraternidad. Claro, y es que ahora, si te fijas un momento en esta imagen, los ves aquí, visita de la mezquita del Palacio Real de Bahrein, sede del encuentro del pontífice con el Consejo Musulmán de Ancianos. Es la mezquita, mirad el minarete, y el Papa está allí. ¿Junto a quién más? ¿No veis a nadie vestido tipo clerical? Pues hay unos cuantos. Es impresionante, ¿eh?
Esto es una escena que hace años hubiese sido totalmente imposible de hacerse. Y mira, ahí la tenéis. Caminar juntos, no falla. Bueno, pues la unidad y el testimonio son coesenciales, dijo el Papa. El encuentro ecuménico del Papa Francisco y oración por la paz desde la Catedral de Nuestra Señora de Arabia. El Papa afirmó que para alcanzar un camino de comunión se logra gracias a la unidad en la diversidad y al testimonio de vida. Sí, unidad en la diversidad, pero es que la verdad, ¿para qué sirve entonces? Para nada. Cuando es unidad en la diversidad, en verdad es unidad en la diversidad de tal como somos cada uno, queriendo seguir al Señor, buscando la santificación que Él nos puede dar, pero todos estando en el mismo sentir, en la misma verdad. Ellos lo aplican de un modo totalmente distinto, lo aplican para un ecumenismo con gente que no cree ni en Jesús como el Mesías, como Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? En fin, es lo que hay. Estamos juntos por las grandes obras de Dios, la unidad en la diversidad. La alabanza nos permite sentir la cercanía del buen pastor, el espíritu ecuménico, el testimonio de la vida. Y mirad esto, ¿somos realmente personas de paz? Vamos a leer esto porque vale la pena tenerlo presente. Es importante, dijo, que con el paso del tiempo nuestro testimonio no vaya adelante por inercia y pierda entusiasmo en mostrar a Jesús a través del espíritu de las bienaventuranzas, la coherencia, la bondad de vida y la conducta pacífica. Preguntémonos, ahora que rezamos juntos por la paz, ¿somos realmente personas de paz? ¿Estamos habitados por el deseo de manifestar en todas partes la mansedumbre de Jesús sin esperar nada a cambio? ¿Hacemos nuestros, llevándolos en nuestros corazones y en nuestras oraciones, los cansancios, las heridas y la desunión que vemos a nuestro alrededor? Estas reflexiones sobre la unidad, fortalecida por la alabanza, y sobre el testimonio que es robustecido por la caridad. La unidad y el testimonio son coesenciales, remarcó el Papa. No podemos dar verdadero testimonio del Dios del amor si no estamos unidos entre nosotros como Él quiere. Entonces, está hablando con personas que son cristianas y les está dando un mensaje. Deben estar unidos, no pueden estar separados entre ellos, incluso dentro del propio catolicismo con sus facciones. Porque eso, ¿qué hace? Pues que el ecumenismo no sea creíble. Pues está dando mensajes continuos sobre esa unidad entre ellos que va a conseguir un fruto. Y así van a ser un ejemplo para todos. Pues esto quiere decir que en el Vaticano, en todo el catolicismo, debe haber algo que, desde luego, deje a unos concentrados muy bien en ese ecumenismo y otros que pueden saltar, En fin, tiempo al tiempo, pero también recordemos que la verdad debe llegar a muchos de ellos que están en Babilonia y van a despertar y saldrán de todo esto. Todo llegará, desde luego. Y termina diciendo, y no podemos estar unidos permaneciendo cada uno por su lado, sin abrirnos al testimonio, sin ampliar las fronteras de nuestros intereses y de nuestras comunidades en nombre del Espíritu, que abraza todas las lenguas y quiere llegar a cada uno. Él une y envía, reúne en comunión y manda en misión. Confiémosle en la oración nuestro itinerario común e invoquemos sobre nosotros su efusión, un renovado Pentecostés que nos dé miradas nuevas y pasos ágiles en nuestro camino de unidad y de paz. Fijaos, lo del Pentecostés, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo lo pueden recibir? Cuando estén unidos. ¿Unidos en el qué? En el error, en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Y a partir de allí, el diablo actuará de lleno también. Sí. No recibirán el Espíritu Santo, sino el Espíritu del diablo, evidentemente. Pero eso parecerá, la verdad, parecerá y será el plagio de lo que hará el Señor con su pueblo. Es impresionante, cómo trabaja Satanás. Y la gente esto lo va a ver como lo mejor que puede pasar al mundo. Ya en el camino de la terminación del que vamos a presentar hoy, y ahora el día 5, homilía del Papa Francisco en la misa en el Estadio Nacional de Bahrein. En su tercer día en Bahrein, el Papa Francisco presidió la Santa Misa en el Bahrein National Stadium, donde nos recordó que estamos llamados a amar por siempre. Y claro, esto implica muchas cosas, Que pase lo que pase, hay que amar, el discurso es precioso, ya veis que es súper extenso, pero en definitiva,
Quería decir que todos deben estar unidos, pase lo que pase, hay que amar al prójimo. Y mirad cómo termina, que la Virgen Santa, Nuestra Señora de Arabia, los acompañe en el camino, los guarde siempre en el amor hacia los demás. No es Dios el centro de ese amor, es ya veis quién. Una vez más, desviando todo un discurso que parece tan bueno, poniéndolo a los pies de quien no toca. Y terminamos con esto. ¿De dónde procede la curiosa cruz pectoral que llevó el Papa Francisco en Bahrein? Mirad, aquí la tenéis. El encolpion que el Papa Francisco llevó durante su tercer día en Bahrein. Sí, colgando en su pecho, como una medalla. Pero no es el crucifijo típico. Durante el encuentro ecuménico que tuvo lugar en el tercer día de su viaje a Bahrein, el Papa Francisco apareció con una cruz pectoral distinta a la que suele llevar colgado del cuello. Aunque no es la primera vez que el Papa Francisco aparece con esta cruz, son muchas las preguntas que han surgido en torno a ella. El llamado pectoral papal, crux pectoralis, es el nombre del crucifijo que forma parte del atuendo característico de los pontífices, aunque también pueden llevarlo los cardenales, obispos y otros prelados que están autorizados a usar las insignias pontificiales, o pontificales, mejor dicho. Sin embargo, hay cruces reservadas solamente para el obispo de Roma, y dependiendo del material suelen pertenecer a un rango u otro. Siempre se coloca en el pecho y se cuelga del cuello con una cadena o cordón. Fue el Papa Inocencio III el primero en mencionar el pectoral como parte ¿de qué? De los ornamentos pontificales, y su uso se consolidó hacia finales de la Edad Media. Inocencio III, el que motivó a exterminar a los que llamaba herejes, a los albigenses, a los cátaros. Sí, ese mismo es el que puso de moda, para que me entendáis ya, desde entonces, esto. Tras ser nombrado Papa, Francisco no quiso lucir el crucifijo dorado con piedras preciosas como habían hecho sus predecesores, recordad que ya presentamos esto cuando fue elegido, y optó por utilizar un pectoral más sencillo que llevaba desde que fue nombrado obispo. Se trata de una cruz de plata conocida como la Cruz del Buen Pastor. Y ya vimos qué había en esa cruz, La cruz de marfil que llevó ayer el Papa Francisco durante el encuentro ecuménico en Bahrein se llama encolpion y se trata del pectoral que utilizan los ortodoxos. El Santo Padre la llevó por primera vez hace un año, el 7 de octubre de 2021, durante la oración ecuménica que tuvo lugar en el Coliseo de Roma. Esta cruz fue un regalo que le entregó el patriarca ecuménico de Constantinopla y principal figura del mundo cristiano ortodoxo, Bartolomé I. ¿Y con esto qué quiere decir? Pues que están uniendo de lleno, ya veis a quiénes, a los ortodoxos con el Vaticano. Y el Papa haciendo este juego como igualándose con ellos para después dar el golpe de gracia y tener la supremacía absoluta. ¿Entendéis el por qué hay guerra en Ucrania? El patriarcado de allí no es muy ecuménico, que digamos ahora. Y como no quiere pasar por el rasero del Vaticano, ya veis lo que le toca también. Pero esto evidentemente no lo van a decir los medios públicos fácilmente, y menos ellos. Aún habrá continuación de esta conferencia, donde mostraremos ya hasta el final del recorrido del Papa por Bahrein, su regreso a Roma, y no os voy a poner lo que ya dijo ayer mismo, cuando hizo un análisis y una sintaxis de lo que presentó allí, porque viene a ser redundante en lo mismo, pero sí vamos a reservarnos unas noticias para mostrar en el coloquio que tiene que ver con el papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia, porque por lo que hemos visto aquí, desde luego, es el garante total. ¿Será eso? Bueno, pues ya veremos esas noticias que tampoco van a dejarnos nada indiferentes. Y sobre todo, nos reservamos la entrevista que tuvo el Papa en el vuelo de regreso, porque dijo algo que no tiene desperdicio de nuevo. Lo dejamos nosotros hoy aquí y mañana la continuación, si Dios quiere. Maranata 2031. Las señales del fin delante vuestro. ¿Alguien lo puede negar? Dios os bendiga.